Hello, ciromáticos. El día de hoy vamos a revisar leyes de los exponentes para la suma y lo voy a explicar de una manera muy sencilla para que sepan cómo deben de estar procediendo. Bueno, sucede que aquí tengo un ejemplo donde tengo perros negros y le voy a sumar perros rojos. Ya desde el mismo color que estoy usando, si estos perros los introduzco dentro de una jaula y trato de alguna forma de confundirlos, es decir, de que se junten todos ellos y ya no sepa cuál pertenece a cada cual, por más que yo le haga, al final de cuentas va a suceder que los perros negros siempre van a seguir siendo perros negros y los perros rojos siempre van a seguir siendo perros rojos, de tal forma que el resultado que voy a tener, aunque los estoy sumando, sí, como perros, pues sí, se juntan y todo lo demás, pero hay perros negros y perros rojos. No puedo hacer algo más. Bueno, lo mismo puede suceder y debe de suceder con los términos algebraicos que pudiéramos manejar. Otro ejemplo más puede ser este, en que tengo plátanos amarillos. Si lo voy a juntar con plátanos morados, pues aunque son la misma variedad de fruta, por más que le haga, pues no puedo hacerlo. Y pues el resultado va a ser tal vez en un orden diferente, pero sigue existiendo plátanos morados más plátanos amarillos. Bueno, pues si esto lo traslado a la situación de las matemáticas y los exponentes, pues va a suceder lo mismo. El primer ejemplo que voy a utilizar ya aquí es, voy a juntar x junto con x cuadrada. La primera diferencia que debemos de hacer notar es que aquí, aunque yo no lo vea, hay un exponente en la x que es 1 y también hay un coeficiente que me dice que tengo una x elevada al exponente 1 más una x que está elevada al exponente 2. Como los exponentes son diferentes, pues sucede lo mismo que en los casos que puse. Es decir, por más que le hagan, no las puedo confundir. Y entonces el resultado que va a quedar, pues es el mismo, donde tengo una x elevada a la 1. Ya sabemos que no es necesario que yo lo ponga. Más una x que está elevada al cuadrado. Y no puedo hacer más. ¿Qué puede suceder en otros? Vamos a ver. Tengo x cuadrada y le voy a sumar x cúbica. Ya desde el color, bueno, pues la base es la misma, pero ¿qué sucede con los exponentes? Pues son distintos, de tal forma que no importa lo que yo haga, de todos modos voy a tener una x cúbica más una x cuadrada. Pero entonces, ¿qué sucede si mis exponentes son iguales? Vamos a ver. Entonces, un ejemplo de esto puede ser x más 2x. Si ustedes se fijan, por principio de cuentas el color de las x es el mismo, de tal forma que la base pues es igual, y sucede que los exponentes son los mismos también, es decir, aquí hay un 1 y aquí también, de tal forma que entonces sabemos además que aquí hay un 1, y entonces si sumo una x elevada a la 1 más 2x elevada a la 1 también, y todavía lo voy a poner aquí, los exponentes son iguales. Eso sí los puedo y los debo de juntar, de tal forma que lo que hago primero es 1 más 2 y eso nos va a dar 3, y como la x es la misma, bueno, pues x elevada a la 1. Si esto lo traducen de una forma más sencilla, pues es una x
más 2x me da 3x. ¿Qué pasa si tengo x a la 6 más 5x a la 6? Bueno, pues lo mismo. Las bases son las mismas, es decir, las x, y los exponentes son iguales, de tal forma que entonces, si yo tengo aquí un 1 más 5, pues tenemos que hay un número 6 y la base x, y como el exponente es el mismo, pues x a la 6 más 5x a la 6 me da 6x a la 6. Bueno, esto puede pasar así. ¿Qué sucede si tengo una resta? Sigo el mismo camino. ¿Por qué? Porque debemos de considerar que la resta es una suma de contrarios o de operaciones contrarias. Y entonces vamos a poner un ejemplo aquí. No importando el número de factores que yo tuviese, debería de seguir con el mismo camino. Entonces, si por ejemplo aquí tenemos nos podemos dar cuenta de que la x está elevada a la 4 en las dos, de tal forma que sabemos que se debe de quedar x a la 4, y entonces hago la resta de 3 menos 2 y eso nos da 1x cuarta. Si lo ponemos o no, esa ya es decisión de ustedes. Hay gente a la que le gusta ponerlo para hacerlo más ejemplificativo, pero no importa, lo deje o no, sabemos que hay una x cuarta. ¿Qué sucede con la resta si tengo los exponentes diferentes? Bueno, pues aquí voy a cambiar este exponente para que quede todavía más claro. Bueno, pues sucede que aunque tengo x, su base, pero esta está elevada a la 7 y esta está elevada a la 4, no son iguales. Por más que yo le haga por mezclarlos, siempre va a haber diferencia entre ellos, y a lo más que puedo llegar pues es solo a establecer que 4x a la 7 menos 5x cuarta. No podemos hacer más, y estamos respetando lo que dijimos en primera instancia. Bueno, si sigo con esto, voy a proponer una operación donde se ven involucradas más de dos factores, y vamos a hacerlo para que ustedes vean cuál va a ser el resultado. Y voy a poner sumas y restas. Como vemos, aquí tengo x cuarta y lo voy a señalar, y tengo otra x cuarta, de tal forma que son los que voy a tener que juntar. Lo puedo hacer de manera inmediata o los puedo juntar todos. Aquí vamos a ver qué puede pasar. Y luego tengo x cuadradas y lo señalo con otro color, y x cuadradas. Entonces voy a juntar las x cuartas, de tal forma que tengo 3x cuarta. Recordemos que el signo que está antes de cualquier coeficiente le pertenece a ese coeficiente, y aquí tenemos que es 2x cuarta con un signo más. Bueno, pues más 2x cuarta. Después, ya acabamos con esos, nos vamos a los x cuadradas, y entonces aquí tengo 5x cuadrada pero con un signo negativo, ese le pertenece, lo pongo. Y luego la otra x cuadrada pero con signo más. Entonces, ¿esto en qué se convierte? Pues sumo las x cuartas, y 3 más 2 son 5x cuarta, y sumo estas x cuadradas y es menos 5x cuadrada más 6x cuadrada. El término que tiene el positivo es mayor, de tal forma que 6 menos 5 me da 1, lo conservamos, más 1 x cuadrada. Y ese es mi resultado. Ya no puedo hacer algo más porque
tengo x cuarta y x cuadrada. Por más que yo los quisiera revolver, esto es imposible. Y entonces tengo 5x cuarta más x cuadrada. Recuerden bien, ley de los exponentes para la suma. Cuando estoy multiplicando o haciendo otra operación, debo de hacer otro tipo de algoritmo, pero eso lo veremos en siguientes capítulos. Adiós.